Hola, estamos en el programa Analizando. Yo soy Georgina Vilés y estoy con mi compañero Rodrigo García. Qué gusto volver a estar contigo. Igualmente, Gina, muchas gracias. Gracias. Y tenemos una invitada de lujo que es Eunice Rendón. Acompáñenos en este tema que veremos, que es violencia de género. Y sin más preámbulo, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestra invitada, de Eunice. Eunice es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, posgrado en Ética Médica y Psicosocial por la Universidad de Chile y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, experta en seguridad, migración y bioética. Ha colaborado en el Sistema de Naciones Unidas y ocupado diversos cargos públicos como directora general de Relaciones Internacionales y secretaria técnica de Normas de Salud en la Secretaría de Salud, encargada de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores y secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Es fundadora de Red Viral, miembro del Secretariado Ejecutivo de Nosotros, coordinadora de Agenda Migrante, coalición de organizaciones promigrantes y consultora internacional en temas de seguridad y migración. Eunice, nuevamente muchas gracias y bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Eunice. Oye, y cuéntanos, ¿qué se entiende por violencia de género? Pues violencia de género es todo aquel acto o agresión en contra de una mujer y se da también con un impacto tanto emocional, físico, son diversas las afectaciones que se dan, pero son aquellos actos que se hacen en contra de la mujer, también por el hecho de ser mujer muchas veces, y que, bueno, desgraciadamente, además hoy afecta mucho a nivel internacional y en nuestro país, este fenómeno o esta parte de la violencia que se da pues en diferentes tipos. Se expresa en violencia verbal, se expresa en violencia física, se expresa en violencia económica, en violencia emocional y bueno, en su máxima expresión esta violencia de género se expresa en feminicidio, ¿no? Que es otra vez el acto de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces es toda agresión que se hace en contra del género femenino. Okay. Y Eunice, ¿cuáles son los estados que tienen hoy por hoy el mayor índice de violencia de género y cuáles son los delitos tipificados como violencia de género? Pues tenemos hoy un problema. Creo que es importante primero decir que en México tenemos hoy este problema en prácticamente todo el país, ¿no? Y además el tema de la pandemia y el COVID pues ha agravado el problema y los números, ¿no? En materia de estos delitos, de los 6 tipos de delito que están relacionados con la violencia de género, que tienen que ver con la violación, el acoso sexual, tienen que ver también incluso con el feminicidio y tienen que ver también con la violencia de tipo familiar. Y al final los estados que tienen, tenemos 2 tipos, digamos, de medición. Uno que es por números absolutos y otro que es por tasas. En términos absolutos es el Estado de México, Nuevo León y Veracruz, quienes tienen, digamos, el mayor número de estos delitos. Y en términos de tasas son Colima, Morelos y Nuevo León. Pero ahí también hay que mencionar algo. El tema de la tipificación del delito de feminicidio también ha seguido pues, un largo camino en donde los estados tienen diferentes criterios. Entonces, lo que se ha buscado también mucho desde los grupos de feministas, desde los grupos expertos en los temas, es de que cada vez tengamos el mismo criterio para determinar qué es, cómo determinamos qué es y qué no es un feminicidio. ¿Cómo sabemos cuando una muerte se dio por el hecho de ser mujer o cuando se dio un homicidio? Entonces sí tenemos que saberlo diferenciar y muchas veces los estados han tenido dificultades en esto. Entonces se habla mucho que también puede haber un subregistro de estos números, que de los que hoy tenemos, que a pesar de que tienen de que son graves pues, y que han ido en franco aumento, incluso podría haber más delitos de este tipo que no estamos identificando por estas dificultades que hay también a nivel estatal, ¿no? Y por el reto que representa. Ok, oye, Eunice, ¿hacia dónde tendría que ir la política pública para erradicar la violencia de género? Yo creo que la política pública tiene que ir hacia tiene que poner más bien, ahora sí que esfuerzos de diferente tipo. Primero que es un tema intersectorial.
O sea, no es un tema que le toca a una dependencia, no es que le toca a las secretarías de la mujer o a las dependencias relacionadas con los temas de género, sino que es un tema en el que tienen que participar todas las instancias, ¿no? Hemos estado trabajando muy de la mano en estos meses también, por ejemplo, el INMUJER, las instituciones que están, el CONAVIM, que son instituciones relacionadas, o más bien creadas para prevenir, para erradicar, para disminuir este tipo de delitos de violencia de género, de la mano con la Secretaría de Seguridad también y Protección Ciudadana, pero hemos estado platicando justamente la importancia de meter a los demás sectores, cómo no vamos a reducir el problema, y no solamente hablando del sector público, creo que es un tema en el que tenemos que incluir a muchas dependencias de Estado, es decir, desde la parte, por ejemplo, una de las razones, según el INEGI, el 88% de las mujeres que han sido violentadas, no, de alguna forma a lo largo de su vida, no se han acercado a ninguna instancia para denunciarlo o para pedir ayuda por varios motivos, pero uno de los motivos muy importante es el cultural, es el principal motivo, porque hay una cultura machista y patriarcal en nuestro país, que eso, los problemas de la casa se quedan en la casa y entonces no voy a denunciar. Segunda razón también tiene que ver un tema de dependencia económica. Entonces, y menciono esto porque muchas veces trabajamos el tema de género desde el empoderamiento, quizá del conocimiento de la norma, de a dónde me puedo acercar, cómo le puedo hacer, acompañamiento psicoemocional. Todo esto es muy importante, pero a la par tenemos que trabajar, por ejemplo, proyectos productivos para estas mujeres, cómo podemos también empoderarlas económicamente, porque justamente este dato nos dice que muchas de estas mujeres que han sido violentadas en el seno del hogar, pues no se atreven a denunciarlo porque tienen una dependencia económica pues con el violentador, ¿no? O con el victimario. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado también, entonces hay que trabajar con dependencias que también tengan proyectos de corte económico, de corte social, de corte psicoemocional para poder acompañar en diferentes procesos e instancias a las mujeres. Por supuesto, todo el tema jurídico, que hay un acompañamiento y un acercamiento de la justicia. Y bueno, algo fundamental, pues sí son los ministerios públicos y también que las denuncias que hay de estas mujeres terminen siendo efectivas y terminen teniendo finalmente, ahora sí que un efecto y que no terminen siendo simplemente un número, porque lo que ha pasado es que el 95% de estos delitos quedan impunes y ese número tiene que cambiar para que más mujeres se animen. Incluso se ha hablado de tener una perspectiva de género con los jueces, que estén capacitados para poder llevar este tipo de casos, porque hemos visto casos en los que los jueces ponen también algunas cuestiones o su perspectiva machista dentro del criterio a la hora de juzgar, es que ella hizo esto, se vistió de tal forma. Entonces, al final del día sí se requiere que todas las instancias, primero que nada, se meten en un modelo integral que vaya desde la prevención en una primera infancia, las escuelas, en los niños, que empecemos a enseñar otro tipo de roles de género, que este aspecto cultural cambie, que los niños crezcan con una cultura distinta en donde no sea normal que las niñas laven los platos y que los niños hagan otra cosa, en fin, cosas que sabemos que pasan en nuestro país, que las vimos muchos de nosotros y que en México siguen pasando. Y si nos vamos todavía, a mí me tocó trabajar mucho en Oaxaca, por ejemplo, que la mayoría de los municipios son de usos y costumbres, pues todavía se agrava más. Entonces yo creo que es un tema en el que muchas dependencias tienen que trabajar, pero también muchos sectores, ¿no? Sector privado, internacional, en fin, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Súper, Eunice. Pues vamos a un corte y regresamos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas en nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica.
correspondamos por favor a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso en Analizando, hablando de la violencia de género. Y Eunice, estábamos con la idea de qué se entiende por violencia de género. Pues estos actos de agresión en contra de las mujeres, pero sobre todo también creo que es importante saber cómo debemos solucionar este problema o hacia dónde tendrían que ir estas políticas o el trabajo que como sociedad y como gobierno se tiene que hacer. Y hablábamos ya, pues bueno, de que hay que trabajar desde la parte preventiva con niños, en fin, de que hay que trabajar también en muchos sectores. Y algo muy importante que quería decir, digo, sin detallar quizá en todo, pero un punto muy importante, muchas veces trabajamos desde el gobierno y desde diferentes perspectivas la violencia de género mucho con las mujeres. Siempre que me invitan a mí a dar un curso de violencia de género, siempre son auditorios llenos de mujeres, ¿no? Y yo siempre les digo, está muy bien, pero yo me gustaría ver un auditorio de estos llenos de hombres para hablar de violencia de género. O sea, no es un tema que le toca a las mujeres únicamente trabajar. Entonces yo creo que otro gran pendiente es cómo vamos cada vez a meter más el tema con los potenciales victimarios, ¿no? O los potenciales agresores. Entonces también un modelo que estamos ahorita trabajando, yo decía, con Mujeres, con ABIM y con la Secretaría de Seguridad, es justo un modelo integral que se va a implementar en varios estados, que considera estos ejes, desde el eje diagnóstico, del eje comunitario, cómo armamos redes de mujeres para prevenir la violencia, para detectar casos. Muchas veces tú sabes que a la vecina le pasó, le golpean tal y no lo denuncias tampoco, no ayudas. Entonces que las mujeres también se puedan empoderar entre ellas, pero que a la par también podamos ir sensibilizando a los hombres con estos criterios, que podamos ir encontrando formas en donde los temas de género sean de moda, que realmente los niños lo escuchen, o sea, toda la comunidad. Pero como decíamos, trabajar nuevas masculinidades, el tema de potenciales victimarios, el tema del espacio público, algo que se ha encontrado muchas veces el espacio público es violento con las mujeres. Entonces la ONU Hábitat y muchas instancias internacionales han hablado de cómo construir espacios públicos con perspectiva de género, cómo consideramos la parada del camión para que tenga esta perspectiva, cómo vemos los puntos en la comunidad donde a la mujer le da miedo pasar porque ahí o la violentan o incluso ha tenido algún delito peor, ¿no? En contra de ella. Entonces, una perspectiva mucho más integral que va desde la infraestructura hasta todos estos temas de formación, diagnóstico e incorporar, como decíamos, a otros sectores. Hemos visto incluso que ahora los 8 de marzo, el 8 de marzo pasado, pues una marcha muy grande, todos los sectores arriba del tema, pero ¿cómo hacemos que no solamente se exprese ese día y con manifiestos y comunicaciones públicas? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que las empresas puedan tener también, hablaba Indira Sandoval, que es una feminista que ha estado muy detrás de estos temas, pues que tengan un distintivo, ¿no? Ella creo que le decía el sello morado, violeta,
las empresas que no solo se expresen esa idea, sino que veamos que también sus políticas con las mujeres están siendo sensibles hacia este tema de género, ¿no? Que ganen lo mismo que los hombres, ¿no? Eso, bueno, ni en los deportes. El otro día estaba yo ahí en un evento también de box y se quejaba la Barbie, la boxeadora, la Barbie Juárez, decía, oye, pues no gano lo mismo que los hombres, ¿no? Entonces, pero se da en el box y se da en muchos otros trabajos también. Entonces, bueno, desde el tema también de empoderamiento en laboral, en fin, que haya las mismas oportunidades y que haya más igualdad en diferentes rubros, ¿no? Entonces, eso como que es lo que tenemos que hacer, me parece muy importante. Eunice, y casos emblemáticos, sabemos hoy por hoy hay uno que en cualquier medio lo vemos, ¿no? Con un precandidato a gobernador, el de Félix Salgado. ¿Qué opinión tiene respecto a este tipo de casos en violencia política, digamos, o que está inmiscuida la política, y qué otros casos emblemáticos conoces de violencia de género? Al final creo que el problema es entender las cifras que tenemos en nuestro país, ¿no? Es decir, hay casos emblemáticos, yo te diría todos los casos deben de ser emblemáticos, porque lo hemos considerado cada vez más como un número, y cada uno de esos números, de esas muertes por el hecho de ser mujer, pues son una historia de vida que detrás tiene a muchas otras historias de vida y que debemos de verlo con esa cara humana para entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, y el tema de Salgado me parece emblemático, pero también por cómo se ha estado manejando y porque pues seguimos necios en querer postular a un candidato que a todas luces pues no deberíamos poner por tener estas denuncias de violencia de género, habiendo tanta gente en Guerrero. Bueno, seguro puedes encontrar un candidato mejor. Creo que además no debemos desestimar las denuncias de las víctimas, que es otro problema que a veces se da en estos casos, también por el machismo y la cultura patriarcal que tenemos. O sea, eso pareciera no ser un problema, es más grave otra cosa que haber hecho un delito de género, ¿no? Y yo creo que los números nos hablan muy bien. Es decir, en México cada día mueren 10 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y eso pues es un número fuerte que tenemos que tener. Son 10 historias de vida que se acaban porque son mujeres, simplemente. Luego, 6 de cada 10 mujeres también han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia. Y este no es un tema ni siquiera de clases sociales. Este es un tema en donde todas las clases sociales están metidos. Entonces, la cultura machista y patriarcal pues nos toca a todos, ¿no? Y a todos trabajar que esto se acabe. Luego también tenemos que 4 de cada 10 mujeres en este país hoy son además atacadas por su pareja o algún familiar cercano con el que viven, que ese creo que es otro tema grave de la violencia de género y de los feminicidios. Sí, muchas veces estos delitos suceden con gente cercana, no es un extraño que viene, también lo es a veces con un extraño, más en el tema de la violencia política, por ejemplo, pues sí se da muchos ataques a las mujeres, etcétera, pero pues es un tema que también lo tienen cerca, ¿no? Gente que normalmente debería estar ahí como para cuidarse entre ellos y para este concepto de unión familiar, pero muchas veces eso pues se ha malentendido y son los agresores que cometen hasta el delito de feminicidio. Ok, Eunice. Oye, una pregunta que mucha gente luego confunde o que no tiene muy clara es ¿cuál es la diferencia o si es lo mismo el homicidio que el feminicidio? No es lo mismo por varias razones. Por un lado, obviamente las dos son cosas atroces, porque terminar con la vida de una persona, pues es creo que la expresión violenta más grave que existe, ¿no? Entonces, no quiero minimizar ninguno de los dos. Son dos cosas muy graves, pero son distintas en el sentido que cuando es feminicidio, como las diferentes expertas y como se ha dado, digamos, ahora sí que el camino y el proceso, porque fue una historia también de mucho esfuerzo para que llegara a tipificarse como tal, el feminicidio, ¿no? Que le tocó a muchas mujeres pues luchar para que eso pasara. Entonces, la diferencia estriba en que el feminicidio es una muerte o un asesinato, pero en donde se mata a la mujer por el hecho de ser mujer. O sea, es decir, a lo mejor podemos tener un asesinato de mujer que no es por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, me decía una señora en una capacitación, es que yo conozco a una que era mi vecina, pero que andaba metida en uno de los grupos del crimen organizado y un día la mataron, eso no es feminicidio. Sí, tiene razón, eso no es un feminicidio. O sea, ese es un homicidio, pues a lo mejor por estar, y es igual de feo, ¿no? Pero es un homicidio. El feminicidio, y hay otra cosa importante para entenderlo quizá más a cabalidad. El feminicidio difícilmente se da de pronto, es decir, a la mujer que sufre un feminicidio,
casi siempre lo anteceden otros delitos de violencia de género, otras violencias. Es decir, empezamos con un lenguaje agresivo, seguimos a lo mejor con un golpe y terminamos haciendo violencia económica, muchos tipos de violencia y finalmente matando a la víctima. Eunice, perdón que te interrumpa, vamos a ir a un corte y regresamos. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos y puro Sinaloa. Estamos de regreso en el programa Analizando. Eunice, te preguntaría, y es algo un poco más quizá sobre qué se puede hacer desde nuestro lado, en nuestra trinchera, sin involucrar la parte del gobierno, ONGs, sabemos que existen, pero desde nuestra trinchera tal cual, ¿qué podemos hacer para disminuir el tema de la violencia de género? Yo creo que todos tenemos una tarea en esto, ¿no? Y muchas veces queremos aventársela solo al gobierno, y esto creo que lo primero que debemos hacer todos es reflexionar cuáles son nuestros comportamientos cada día. Porque a veces unos, desgraciadamente, ni siquiera... O sea, porque aquí no es buscar de quién es la culpa, ¿no? Sino más bien qué podemos hacer, como tú bien dices. Es decir, lo vemos, normalizamos el tema de violencia de género. En muchos lugares, de verdad, es que te dice, es que es normal que pues ella lave y yo vaya a trabajar. Entonces, es más, hay una encuesta del INEGI que a mí me gusta mucho, en donde preguntaron, ¿no? ¿Cuál es, o sea, es normal que el hombre le diga a la mujer qué hacer? Bueno, ahí ya muchos contestan que no. Es normal que si ella no se porta bien le pegue, pues ahí hay, ¿no? 80%, 90%, que todavía hay gente que contesta que sí. Pero hay una pregunta que a mí me gusta del INEGI que dice, ¿es normal que todos los gastos de las casas los tenga que tener el hombre y la mujer no, ninguno? Y ahí sí contestan todas que sí, que eso sí está bien, ¿no? El 90% contestan que sí. Entonces yo creo que pasa hasta por eso, ¿no? O sea, es una tarea de todos de verlo de una forma distinta, que tengamos igualdad de oportunidades, pero también, por ejemplo, al seno familiar, ¿cómo le grito? ¿Cómo le hablo yo a la persona que tengo cerca? Muchas veces estamos enojados, lo hemos visto con el COVID. Parte de este incremento que se ha dado en esta época, que hay más de 200
260,000 llamadas durante 2020 al 911, que es el número de emergencia a donde hablas a reportar estos delitos. Bueno, este incremento que se ha dado, que significa casi 29 mujeres estuvieron llamando por hora a pedir ayuda, ¿no? Entonces es un tema muy grave, pero parte de eso se da porque tenemos presiones, porque tenemos estrés, porque estamos viviendo un momento difícil, una crisis económica, mucha gente se ha quedado sin empleo o la ha tenido más difícil. Toda esta presión te lo llevas al hogar y al final eso se expresa en que si te habla, pues contestas mal, o hasta ejerces violencia tanto verbal como incluso física por ese estrés y ese confinamiento y tener tan cerca ahí todo el tiempo a la familia. Entonces creo que lo que podemos hacer todos es reflexionar muy bien nuestros actos, nuestra forma de hablar con nuestras parejas, nuestra forma de hablar con las mujeres, de dirigirnos, también qué les estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Me gusta a mí una colección de cuentos, ¿no? Desde cosas muy sencillas hasta cosas quizá pues ya más importantes, a ver hijo, tú también hoy te toca a ti lavar los trastes y a ti esto, o sea, ¿qué roles les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que vean el futuro? Esta colección de cuentos, hay una en donde cambian todos los personajes, es decir, en vez de que sea, no sé, Rapunzel, que el príncipe que va y salva a la princesa de la torre, va la princesa a salvar al príncipe que está en la torre y él deja crecer su barba, por ejemplo. O igual, en vez de Cenicienta, es Ceniciento. Entonces la princesa va a escoger con quién se va a casar y está viendo a quién le queda el zapato, ¿no? Entonces, en fin, es la misma historia, pero con el rol diferente. Y creo que eso es muy importante. ¿Cómo les inculcamos esto desde nuestros hijos, ¿no? De qué otro rol es posible. O sea, no tiene que ser el rol que a lo mejor culturalmente nos ha dado nuestro país y nuestra cultura, sino cómo podemos ir cambiando también estos roles. Y por supuesto también a nivel laboral, cómo damos más y mejores oportunidades a las mujeres, cómo vamos teniendo otros criterios de selección que a veces han sido machistas, cómo les vamos dando lugares. Creo que algo interesante en México que está pasando hoy es que obligaron a los partidos políticos, por ejemplo, y les ha costado sangre, ¿eh? Yo estoy segura que eso ha sido discusiones terribles al interior de los partidos y no necesariamente positivamente, sino que los obligaron a tener la mitad de candidatas. Y yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que ir todos viendo. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, de pronto votar por una candidata mujer, por supuesto mujer que sea buena, ¿no? Pero yo estoy segura que todavía va a haber lugares en donde, no, pues no voy a votar por ella por ser mujer, ¿no? O sea, sí tenemos esta cultura aún. Entonces creo que es tarea de todos y todos podemos poner nuestro granito de arena en el tema, en no dejar pasar por esto es de Félix Salgado, pues que digamos un tuit, lo que tengamos al alcance, pero que no dejar que se normalice. Bueno, ya ni modo, pues ya se decidieron que sea él, ya, ¿qué puedo hacer yo? Yo estoy aquí en mi casa. Pues sí puedes hacer algo a lo mejor, ¿no? Puedes al menos expresar que estás en contra de eso, ¿no? O expresarlo a la hora de tu voto, en fin. Creo que hay muchas cosas. Mira, algo que sería maravilloso en el caso Guerrero, es que si se empeñan en poner a Félix Salgado, que lo pongan y que perdiera por la votación de la gente. Eso sería, creo que algo muy importante, porque es la voz de la gente diciendo, como dice el presidente, ¿no? El pueblo hablando en contra de la violencia de género y que no se atrevan a poner candidatos de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que a través de los medios, de nuestros amigos, de nuestros círculos cercanos, pues todos podemos hacer algo por disminuir la violencia de género. Ha habido campañas muy interesantes, ¿no? En donde muestran, en Francia hay una campaña que me gusta mucho, que está en todas las paredes de París, básicamente, y lo interesante de la campaña es que no solo es un mensaje hacia el gobierno, sí dicen de pronto el 90 y tantos % de estos delitos quedan impunes, y ese sí es un mensaje para la autoridad, pero también vienen, por ejemplo, en las paredes, Juanita, que esto pasa también mucho en México, ¿no? Demandó, fue a poner una denuncia, ¿no? 25 veces y después la mataron. O sea, muchas veces hay denuncias que no terminan teniendo éxito y pues eso termina en un feminicidio. O decía, papá mató a mamá, ¿no? Ese es un mensaje muy fuerte que también pasa. Entonces vienen mensajes así con mucha realidad que nos hace pensar a todos qué debemos hacer y cómo esto es una dimensión en la que todos tenemos que trabajar. Sin duda es inaceptable lo que dices del candidato que está para Guerrero. A mí me parece terrible y es muy importante, de verdad, salir a votar, como dices, ¿no? Porque nada más nos quejamos, pero no hacemos nada, ¿no? Entonces sí es muy importante salir a votar. Y Eunice, ya para cerrar, ¿cómo ves a futuro este tema en nuestro país? Y yo nada más con eso de Guerrero, qué bien sería que entonces de pronto viéramos que Morena reflexiona y en vez de Salgado pone una mujer, por ejemplo, de candidata. Eso sería un mensaje creo que muy importante para México en general, ¿no? Y en la otra pregunta, ¿cómo tenemos que trabajar como país? ¿Dijiste? Sí.
Yo creo que esto que decimos, o sea, la primera cosa es darle visibilidad y eso creo que es un paso que México ha avanzado. O sea, sí se habla mucho más del tema ahora que hace 10 años. Sí se habla más del tema ahora que hace 5 años. O sea, sí es un tema que ha ido en incremento. Lo que pasó el 8 de marzo pasado es muy importante porque nunca habíamos visto a tanta gente expresándose por este tema o a favor de este tema. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Darle visibilidad. Lo que decíamos hace rato, entender que estos son historias de vida y no nada más números, y luego pues hacer todos un esfuerzo y poner el granito de arena, ¿no? Desde la política pública hasta lo que nos toca día a día y por supuesto pues tener pues mucha cercanía también con las personas que hablan, que sufren también del tema y ver pues cómo estas 10 historias que cada día terminan en nuestro país, tenerlas más en nuestra mente todos los días, ¿no? Sin duda, un tema lamentable. Sí, no, totalmente un tema fuertísimo, como dices, que ha tomado, por supuesto, mucho más fuerza en los últimos años. Eunice, se nos acabó desafortunadamente el tiempo del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, sin duda un experto en el tema. Ojalá y nos puedas acompañar en otro episodio, dependiendo ahí qué pueda suceder con el candidato, etcétera, y podríamos platicar un poquito más a detalle. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Gracias, Rodrigo, y nos vemos pronto en otro programa de Analizando.